en nuestra hoja de ruta sobre el desarrollo del talento, ¿vale? Y tiene que ver, mira, el talento tiene que ver, indagar sobre el talento y descubrir el talento propio y desarrollarlo, tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, aprender a mirar hacia adentro, hacia mi interior, ver mi mundo, ¿no? Y otra mirada es ver el mundo de fuera, ver el mundo de dentro, mi mundo personal, aprender a buscar ahí, porque el talento en el mayor número de personas permanece oculto en el mundo personal. Es como los hidrocarburos, como el petróleo, ¿no? El petróleo es muy valioso, pero hay que sacarlo porque está en las entrañas de la tierra, ¿vale? El talento es muy parecido. Puede ser que el propietario de un terreno nunca descubra que hay petróleo en su interior. Igual que el propietario de este cuerpo puede ser que nunca descubra el talento que hay dentro. Entonces necesitamos herramientas que estamos trabajando a lo largo del programa, porque es un itinerario, ¿no? Un descubrimiento, es decir, me abro el canal y veo dentro mi talento. Es mucho más complejo. Pero tengo que aprender a desarrollar esa mirada, a mirar mi mundo. Y también, eso en lo que me concierne a mí, pero también para identificar mi talento, tengo que mirar al mundo. Tengo que tener una mirada del mundo, de cómo funciona el mundo en su globalidad, para, en ese funcionamiento, en esa percepción del mundo en su globalidad, poder identificar aquellos mundos que están dentro del mundo donde mi talento puede encajar. Y ahí puedo hacer un ejercicio de descubrimiento, pero también de visualización, de creación de valor para esos mundos. Yo os voy a dar, seguramente que todos tenéis un mapa mental más perfecto o menos perfecto de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el todo, de lo que llamamos realidad, ¿no? Y yo voy a trasladar el metro, esa mirada, ¿vale? Esta mañana me propongo cambiaros un poco vuestro esquema mental, cambiaros la forma de vernos como individuos que habitamos el mundo y de ver el mundo en su totalidad. ¿Y por qué es importante este ejercicio? El ejercicio de ver el mundo es absolutamente esencial, ¿no? Porque en el mundo están ocurriendo cosas a diario y esas cosas condicionan mi vida y mi desarrollo personal y profesional. Yo voy a dar una mirada, vamos a tomar como referente esa imagen que está atrás. Y todos nos podemos poner de acuerdo en una cosa esto nos podremos poner todos de acuerdo y no tenemos ningún problema, que todos vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Y eso lo llamamos nuestro mundo, ¿eh? Vivimos en ese universo, el planeta Tierra, ¿no? Pero dentro de ese planeta Tierra, dentro de ese mundo, hay otros mundos que podemos distinguir, ¿vale? Y podemos ponernos también de acuerdo que hay mundos, por ejemplo, está el mundo oriental, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo que hay un mundo oriental que está formado es donde viven más personas en el mundo. Solamente, fijaos, ¿sabéis cuál es el país más poblado del mundo ahora mismo? La India. Ha sobrepasado a China hace poco, pero fijaos, en el mundo, ¿cuántas personas hay más o menos? 1.000 millones. Se ve 8.000, pasa ya de los 8.000. Ahí estamos. Es importante tener estos parámetros en la cabeza. Pasamos ya de los 8.000 habitantes. Pero fijaos, en la India, redondeando, pronto hay 1.500 millones. En China, 1.400 y pico millones. Fijaos, casi 3.000 millones de los 8.000 del mundo viven en dos países. India y China. Pero si seguimos viendo, o sea, el mundo oriental es más que China y la India. El mundo oriental también tiene países como Japón, que están muy poblados. O sea,
El mundo oriental, además de estar en una geografía, también forma parte de una cultura y de una tradición. Aunque dentro de ese mundo oriental hay muchas tradiciones, pero podemos hacer esa distinción que dentro del mundo hay grandes mundos. Uno de ellos es, por ejemplo, el mundo oriental, ¿no? Hay otro mundo, que es nuestro mundo occidental, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá. Esa es otra tradición dentro de ese mundo global. Podemos estar de acuerdo en eso y podemos ver esa distinción, ¿no? Y podemos ver que en el mundo occidental hay unas identidades culturales, económicas, sociales que definen ese mundo, ¿no? Pero también hay otros mundos, por ejemplo el mundo árabe, ¿no? Todos distinguimos que hay un mundo árabe que lo forman muchos países en torno a una serie de tradiciones culturales, históricas, religiosas que configuran ese mundo, ¿no? También podríamos hablar del mundo judío, ¿no? Fijaos, otro mundo con unas características culturales, sociales, etcétera. Un mundo que ahora mismo está muy en los medios de comunicación, que está muy repartido. Hay una diáspora del mundo judío por el mundo porque no han tenido nunca Estado, nunca han tenido un territorio donde vivir, y ahora fíjate, hay un conflicto que todos estamos siguiendo entre el mundo judío, Israel y Palestina, el mundo árabe y el mundo judío. También podemos distinguir también que dentro de los mundos hay un mundo africano, ¿no? Que no es la parte del mundo árabe, es todo un continente enorme. ¿Sabéis cuál va a ser en el 2045 el continente más poblado del mundo? África. Fijaos el peso que tiene eso. Y fijaos cómo estos mundos se están moviendo, ¿eh? Hay mundos que crecen, hay mundos que decrecen. Occidente está creciendo, la Unión Europea está perdiendo fuerza en el concierto mundial a medida que lo gana Oriente. Y la gran potencia demográfica emergente va a ser África en el horizonte de 2050. Y China ya se ha estancado demográficamente. La India está creciendo todavía demográficamente. O sea, veis que los mundos, podemos hacer una distinción de mundos, y esos mundos son dinámicos, se están moviendo, algunos se expanden, otros se contraen, pero es muy importante que tengamos esa visión de los mundos dinámicos. ¿Por qué? Podríamos decir, mira, ¿y qué tiene que ver eso con mi talento o con mi vida? Si el mundo oriental me cae allí lejos, el mundo africano me cae también un poco más cerca, pero me cae muy lejos, el mundo judío me cae también bastante lejos, no. O sea, además los mundos se están imbricando, ¿eh? Si nosotros vamos por Badajoz, podemos ver el mundo oriental. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo occidental, el mundo oriental se está filtrando. Podemos comer en restaurantes chinos, ¿no? Podemos practicar incluso medicina china, o ser usuarios de medicina china, o hacer deportes orientales, o compartir también creencias religiosas y hacer yoga y otras actividades. Los mundos no son aislados, son dinámicos y están entrelazados. Se entrelazan. Y así podríamos hablar del resto de esos grandes mundos. Pero también, mira, esos grandes mundos son esas bolitas azules que están en el mundo. Lo hemos representado así para tener esta distinción. Porque además de esos mundos geográficos, políticos, que están en constante movimiento y se están entrelazando, también reconocemos otros mundos que son transversales. Por ejemplo, el mundo rural, ¿no? El mundo rural es común. En Oriente, Occidente hay mundo rural y tiene unas características propias. Hay mundo urbano. Además hay una macro tendencia también en esos mundos rurales y urbanos. El mundo rural
en el mundo global y en el resto del mundo está decreciendo. Y hay una tendencia civilizatoria de concentración de la población en grandes ciudades, en megalópolis. Muy pronto, más del 60% de la población vivirá en megalópolis, en esas grandes ciudades de 9, 10, 15, 20, 25, 30 millones de habitantes. Entonces hay una tendencia civilizatoria a concentrar la población en las grandes ciudades y a dejar desiertas las zonas rurales en el mundo. Y esa es una tendencia que se da en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, en todos esos puntos. Y es muy importante que observemos esa tendencia, porque nosotros vamos a ser artífices y vamos a ser, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestras actividades, en gran medida, van a depender de que seamos capaces de ver los movimientos de esos mundos y encontrar nuestro sitio, nuestro nicho, para desarrollarnos en esos ámbitos que queremos. También dentro de esa distinción de mundos podemos estar de acuerdo que hablamos también de otros mundos. Por ejemplo, el mundo del fútbol, ¿no? Eso es un mundo. O sea, es una realidad global y universal que tiene grandes comunidades de seguidores, grandes comunidades que son incluso economías de escala en torno a ese mundo. O sea, vemos esa distinción de que además de los grandes mundos, del mundo rural, del mundo urbano, hay otros mundos. También hablamos del mundo de Internet, también hablamos del mundo de la moda, ¿no? Lo escuchamos muchas veces, el mundo de la moda, ¿no? El mundo de la moda, pues, es un mundo configurado por muchas comunidades en el mundo, muchas empresas, muchas organizaciones, muchos profesionales, ¿no? En el seno de los mundos también podemos hacer distinciones de mundos, por ejemplo, en torno a nuestras carreras, oficios y profesiones. Podemos hablar del mundo de la salud o el mundo de la medicina, o el mundo de la matemática. O sea, esos mundos que están asociados a nuestros oficios, a nuestras carreras, a nuestras profesiones. Y también tenemos mundos más pequeños. Por ejemplo, el mundo de mi pueblo, el pueblo donde vivo. O sea, es un mundo más pequeño, también conformado por una serie de tradiciones que se engloba en otro mundo, en esa estructura de mundos más grandes, en el mundo rural y en el mundo occidental, ¿no? Pero tenemos que ver que los mundos están interconectados y son dinámicos. Y después, todos hemos escuchado alguna vez esta expresión: mira, esa persona vive en su mundo. ¿Habéis escuchado esa expresión? Eso está muy vinculado a lo que estamos trabajando en relación al talento, ¿no? Y está incluso en el argot popular, ¿no? Fíjate, esa chica o ese chico vive en su mundo. ¿Cuándo decimos que una persona vive en su mundo? Hacemos esa expresión para referirnos a una esfera personal de una persona que crea su propia atmósfera, ¿no? Tiene como su propio elemento y le cuesta salirse de ahí, ¿no? Le cuesta relacionarse. Mi hija, cuando vivía en una residencia como esta hace poco tiempo, decía que esta gente vive en su mundo. Lo llamamos los cuevas. Los cuevas eran los que no salían de la habitación, eran los empollones que conseguían de la habitación, ¿no? O sea, todos tenemos también un mundo personal, ¿vale? Un mundo que tenemos que aprender a mirarlo. Igual que estamos viendo, igual que me estoy entregando esas distinciones de los mundos, tenemos que ver también la distinción del mundo singular que soy. Porque si en el planeta Tierra distinguimos 10 grandes mundos, en función de las culturas, las tradiciones, las identidades, en definitiva, cada mundo está definido por una identidad. El mundo árabe está definido por la identidad de la pertenencia a una misma creencia religiosa, a un
catecismo que se llama el Corán, y además de eso, además de ser un mandato religioso, es un mandato civil. En muchos países del mundo se guían por el Corán para organizar la vida, no solamente la vida religiosa, sino también la vida civil, y las normas, la forma de organizarse el país, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso y vernos nosotros también en la singularidad que somos, ¿vale? Para aprender a mirar nuestra identidad. Porque al paso por el sistema educativo, lo que ha ido haciendo el sistema educativo es intentar homogeneizarlo. O sea, hacer que todos parezcamos bajo un mismo patrón, bajo un mismo estándar, para unificar un poco para ser más maleables. Yo no estoy haciendo una crítica a eso. Eso eran las necesidades que tenía la primera revolución industrial. Para eso se creó el sistema educativo, para formar personas que trabajaran en las cadenas de montaje de la fábrica, en el campo, para hacer más productivo el campo y para también organizar la burocracia y la vida civil. Por eso se necesitaba uniformar la educación para que todos viésemos las cosas de la misma forma, nos comportásemos de la misma forma, tuviéramos las mismas preguntas en la cabeza y diésemos las respuestas estándar a esas preguntas. Esa es nuestra educación de base prusiana, que se organizaba como una fábrica. Vemos que las fábricas, cuando se diseñaron las fábricas y los colegios, se diseñaron de forma muy parecida, con el timbre para marcar las horas y con un sistema estandarizado para que todo funcionara como un ejército encaminado a generar mano de obra para las necesidades de la burocracia, para el funcionamiento de la vida social y económica, para que tuviéramos médicos, abogados, profesores, etcétera, y para tener trabajadores en la industria y para tener trabajadores en el sistema burocrático, atendiendo los servicios de la administración, ¿no? Entonces, esa educación ha impedido que la singularidad que es cada ser humano se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, yo invito también a que miremos hacia adentro, miremos nuestra singularidad, porque cada ser humano es singular en sí mismo. No hay dos seres. ¿Sabéis cuántos seres humanos más o menos han existido a lo largo de la historia? Calculo así. Los buenos estadistas y tienen buena cabeza. No se sabe. Eso es lo primero. No se sabe cuántos seres humanos han nacido, ¿no? No sabemos ni por exactitud cuánto estamos ahora. Hombre, sí, hay un conteo, hay más o menos, ¿no? Pero sabemos que vamos ya iremos por 8.050 y yo no sé cuántos millones o más o menos, no nos interesa. O sea, pero también, fijaos esta pregunta, ¿cuántos seres humanos han nacido a lo largo de la historia? Incluido lo que estamos viviendo ahora. Sobre todo para hacer una reflexión, tampoco nos interesa mucho el número. La gente que se ocupa de estas estadísticas dice, pues alrededor de 100.000 millones. Estamos hablando también de acotar desde cuándo nos podemos considerar humanos. El proceso de hominización se da. Juan Carlos, el ChatGPT de 108.000 millones de seres humanos. Sí, eso es una cifra, 108.000. Hacemos caso a 100.000, redondeando, 100 y pico mil. Pues son muchos, ¿no? Pues de los 100 y pico mil de seres humanos que han nacido, ninguno ha sido idéntico a otro. Incluso los gemelos, podríamos decir, oye, pues eso serán muy parecidos en carácter, no sé qué, singularidad, creatividad, nada. Cada ser humano, o sea, la vida es extraordinariamente creativa. Cada ser humano es una singularidad en sí mismo. Y eso es una riqueza tremenda. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para mirarnos en nuestra singularidad. Porque el sistema educativo y la cultura en la que vivimos ha intentado tapar siempre esa singularidad. O sea, y buscar potenciar las cosas en las que somos vulgares, comunes, ¿vale? Yo diría que, fijaos en la distinción esta cuando miramos a la vida personal.
Yo diría que el ser humano está hecho de dos materiales básicos. Uno es vulgaridad y otro singularidad. Vulgaridad es lo que nos parecemos todos. Vulgaridad es que todos, o sea, como individuos, compartimos una serie de identidades. O sea, todos tenemos necesidades de comer, de respirar, todos hablamos, o sea, hay unas cosas, una serie de pautas compartidas, pero hay elementos que son propios de cada ser humano. Nunca en nuestra observación, no solamente de mirar a los 100.000, 108.000 millones de personas que han nacido, sino a las que estamos ahora mismo en el mundo, no hay dos seres iguales. Entonces, eso es de una riqueza extraordinaria, porque la riqueza realmente reside en mirar la rareza, o sea, lo singular, lo podremos llamar raro, ¿no? Incluso está mal visto casi siempre detrás de esta expresión. También hemos escuchado, además de la expresión esa que os decía antes, mira, ese parece que vive en su mundo, ¿no? La expresión también de qué tío tan raro, ¿no? Fíjate qué tío más raro, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero es que pongáis la mirada dónde está esa rareza. Y pongáis la mirada no solamente donde está eso que es evidente de ese tío o esa tía tan rara, sino que hagáis ese ejercicio de mirar en qué soy yo raro. En qué soy raro significa en qué no me parezco a otras personas, porque ahí es donde está mi valor diferencial, porque por ahí tengo que empezar a buscar en el pozo del talento que hay dentro de mí, es la rareza que soy. En nuestro blog hay publicado un artículo que se titula, si lo podéis buscar, para quien quiera profundizar en esto y en ese fenómeno. Lo titulamos 7.800 millones de perros verdes, porque hay otra expresión que conocemos, perro verde, y sobre todo la gente que somos de pueblo decimos, oye, mira, ese tío es un perro verde, es más raro que un perro verde. Eso, ahí es donde tenemos que mirar, a los perros verdes, y sobre todo mirar al perro verde que soy yo, ¿no? Y que cada uno mira el perro verde que es, porque ahí es donde tenemos que echar una mirada y una reflexión importante. Y yo os dejo esa reflexión para que la tengáis en la cabeza en los próximos días. Es decir, oye, cómo muchas veces hemos condenado la rareza culturalmente. La rareza lo hemos asociado a lo malo, a lo no deseable, porque no se parece al estándar, no se parece al resto. Ahora lo que necesitamos en este mundo complejo que se está moviendo, en este mundo, es descubrir la rareza que somos para ponerla en juego. Pero claro, para descubrir esa rareza que somos y ponerla en juego, tenemos que, además de mirarnos adentro, como decía antes, tenemos que mirar afuera, porque esa rareza será mucho más valiosa cuando identifiquemos en qué mundos puede ser valiosa esa rareza. Porque eso es un valor. El fin de semana decíamos también en un artículo que publicábamos, que si de los 8.000 millones que somos, los de 7.800 millones de perros verdes, porque cuando escribimos el artículo en el mundo había 7.800 millones de personas, ya somos 8.000, ahora el artículo sería 8.040 millones de perros verdes. Digo que el conectar, el talento tiene importancia si somos capaces de conectarnos con la creación de humano. O sea, que el talento podamos movilizarlo para generar una cosa valiosa, económica o socialmente. Si no, tiene poco sentido. Y el aprender a descubrir que mi talento
puedo generar recursos, puedo generar economía, puedo generar bienes sociales, puedo generar un bien en general. Eso me dará el camino para que pueda desarrollarlo. Y para eso, lógicamente, tengo que desarrollar una nueva mirada al mundo. Yo diría más todavía, un cambio de paradigma. Porque estoy seguro que si me pudieran meter en vuestras cabezas, cuando hablamos de mundo y de la realidad global, casi todos tenéis un mare magnum de cosas en la cabeza, pero no tenéis una visión organizada de cómo están funcionando, cómo se está moviendo la realidad, no solamente en mi entorno cercano, en mi país o en la Unión Europea, sino a nivel global. Y para esto es muy importante, o sea, necesitamos desarrollar visión holística, es decir, ver el mundo y la realidad como cosas que están interconectadas, realidades interconectadas. Fijaos, un ejercicio que nosotros hacemos a diario y nos consume muchas horas como equipo y llevamos ya décadas haciéndolo, mirar cada día las fronteras del conocimiento y los movimientos que están ocurriendo en esos mundos, en esos que están ahí. Porque no solamente sirve tener una foto fija de esos mundos, porque esa foto fija de hoy, dentro de una semana, está obsoleta, porque esos mundos se están moviendo a velocidad endiablada. Y entonces, una mirada que necesitamos desarrollar y incorporarlo a nuestro esquema mental es poner un interés, poner un foco en tener un mapa del mundo global, que es el que os entregamos, pero que tengáis una mirada permanente para ver cómo se están moviendo esos mundos. Y sobre todo, vuestros mundos. O sea, la gente que está ahí en medicina, cómo se está moviendo, qué avances científicos y tecnológicos hay en ese mundo, cómo se interconecta con otros mundos, cómo se interconecta el mundo de la biología con el mundo de la medicina, o con el mundo de la neurociencia, o con el mundo de la psicología, y qué avances están ocurriendo. Porque las cosas, la vida, los mundos no son compartimentos estancos, no son las carreras que estudiáis, esos compartimentos estancos solamente existen en las universidades. Cuando sales a la vida, esos compartimentos estancos no existen, son realidades entrelazadas. Entonces te lleva a un susto muy grande. Mi hija pequeña además terminó con un expediente brillante, terminó ADE y sociología, sociología que está terminando ahora. Y con ese expediente brillante salió al mercado de trabajo. Ella trabaja en la banca de inversión y dijo: papá, no me sirve para nada esto de haber sacado tantas matrículas de honor y esto de haber hecho tantos méritos, porque ahora tengo que empezar a construirme en el trabajo que estoy haciendo un mapa de este mundo de la finanza que ni nada tiene que ver, ni nada he visto a lo largo de la carrera. Entonces, es importante que empecemos a trabajar esto, para que no nos demos ese susto cuando salgamos al mundo real, y tengamos esa distinción de mundo. Porque esto, insisto, además de tener el mapa, tenemos que tener la mirada puesta, permanentemente. Cada uno en el todo, ¿no? Entonces os consumiría todo el día y tendríais problemas, muchos problemas incluso mentales. Pero para hacer esos seguimientos hay técnicas. Por ejemplo, estar compartiendo desde esta mirada con otros, con otras comunidades, con otras personas. Estar relacionándonos y decir, compartiendo visiones globales de manera permanente. Y sobre todo, si tengo claro mi enfoque profesional al que quiero dirigirme,
tener localizados esos mundos, porque si me interesa, si estoy estudiando medicina, tendré que estar identificando los principales mundos que están relacionados con la medicina y hacer un seguimiento diario. ¿Dónde van las fronteras del conocimiento ahora mismo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las convergencias que están produciéndose entre la biotecnología, la infotecnología, la nanotecnología y la cosmotecnología? ¿Hacia dónde va la convergencia NAVIC? NAVIC es nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cosmotecnología. Eso está produciendo unas disrupciones enormes en el mundo. Está produciendo la irrupción de nuevos procesos, nuevos desarrollos. Estamos hablando de la creación de vida nueva. Estamos hablando de modificación genética de animales para introducir, para producir órganos humanos para trasplantes. Estamos hablando de bioimpresión de órganos humanos. Estamos hablando tenemos que tener una mirada puesta en todas esas disrupciones, porque nosotros tenemos que jugar a ser significativos y a hacer ofertas y a tener un lugar destacado en esas disrupciones y en esos movimientos del mundo que se están produciendo. Yo creo que con lo que os he contado podemos tener un mapa mental de esos mundos y sus categorías, ¿vale? Es una forma de categorizarlo también, es una forma es un mapa, insisto, para verlo. Podríamos dibujarlo de otra manera, pero yo creo que os puede ayudar para mover. Sobre todo también una cosa que es muy importante. Si nosotros profundizásemos con una lupa dentro de esos circulitos que hay ahí, como ha hecho Fernando, sacado de uno de los mundos, y lo ha analizado en el laboratorio, ha puesto la lupa y ha visto, dentro del mundo ese no es una bola única. Resulta que dentro de cada mundo hay mundos más pequeños. Nosotros eso lo vamos a llamar comunidades. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el mundo del teatro, por decir un mundo, ¿no? Ahí vemos que hay comunidades en torno a ese mundo. Vemos que hay empresas, compañías de teatro, agrupaciones de actores, vemos que hay gente que escribe obras de teatro, gente que se dedica a representaciones teatrales, empresas que se dedican a gestionar teatro, administraciones públicas que financian la cultura y el desarrollo del teatro. Vemos que hay comunidades. ¿Por qué este concepto de mundos y comunidades es importante? Y me voy a centrar también un poco en las comunidades. Porque si queremos ser significativos profesionalmente en el futuro, tenemos que conectarnos, primero identificar esas comunidades que están relacionadas con el mundo que me interesa, conocer esas comunidades y dirigirnos a ellas, integrarnos dentro de esas comunidades. Pero primero necesito, si mi mundo es el de la medicina, o mi mundo es el de la matemática, o el de la química, tendré que saber que en torno a eso hay comunidades, o sea, hay empresas, hay organizaciones, y dentro de esas organizaciones tengo que tener un mapa preciso, porque yo tengo que ser un interlocutor con esas comunidades, con esas organizaciones. Esto es una forma de ver la realidad, pero una forma práctica. Todo este cuento que os estoy contando no es para que toméis conceptos en la cabeza, sino para que abrir una hoja de ruta por la que os podáis mover en el futuro, y es algo que tenéis que ir construyendo desde este momento. Porque cuando hablamos de comunidades, dentro de esos mundos, también voy a las comunidades más pequeñas. O sea, una comunidad es la gente que estamos aquí hoy en esta sala. Esto es una comunidad.
una comunidad todavía más pequeña entre la gente que estudia en medicina, es la comunidad de estudiantes de medicina de la residencia Hernán Cortés. Fijaos, o sea, veis que el mundo está organizado y las comunidades están organizadas como si fuera un sistema atómico, ¿no? Es así. Esa es la organización. La diferencia es que todo esto se está moviendo a velocidad endiablada. O sea, si viéramos esa imagen fija que os he presentado del mundo y las comunidades, lo viéramos como en 3D, y en este momento veríamos una efervescencia ahí de mundos que están apareciendo y mundos que están desapareciendo. Comunidades que están emergiendo y comunidades que están desapareciendo. Pero al minuto. Porque es importante ver esos movimientos y tener una mirada puesta en ese mundo dinámico, porque es una herramienta esencial para descubrir posibilidades. Las posibilidades, muchas personas dicen, sé que en el mundo hay muchas posibilidades, pero no soy capaz de verlas. O sé que en el mundo hay muchas oportunidades, pero yo no soy capaz de verlas. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez? Porque posibilidades y oportunidades hay trillones. Pero el acceso, tener acceso a ver esas posibilidades o esas oportunidades es complejo. Porque tiene que ver con dos actividades principales. Una, ver el movimiento de los mundos en tiempo real, o sea, cómo están apareciendo, desapareciendo, expandiéndose, contrayéndose esos mundos y esas comunidades, y de ahí, de ese movimiento, lo que aparecen son oportunidades y posibilidades. Los mundos se están moviendo, hay mundos que se están moviendo y hay otros que se están naciendo. Mirad, por ejemplo, mi mundo, cuando yo tenía 10 u 11 años, en el medio rural, en Extremadura, nuestro mundo era la cría de ganado vacuno y la producción de leche. Eso, la gente de mi generación, en nuestro pueblo, era una de las actividades principales de las que sustentaban a buena parte de la población. En los años 80 pasó un acontecimiento con la entrada de la Unión Europea y la liberalización de precios. Ocurrió una cosa, que ese mundo, que podríamos llamar en este lenguaje que yo estoy utilizando, el mundo de los pequeños ganaderos de Extremadura y del resto de España, se murió de pronto, desapareció. ¿Por qué? La entrada en la Unión Europea propició que se liberalizasen los precios, entonces dejó de ser esas comunidades que vivíamos de esa actividad, dejó de ser rentable de la noche a la mañana, desapareció nuestra economía, nuestro mundo, y tuvimos que reinventarlo. ¿Veis? Un mundo que está ahí, que está funcionando, que es una economía, y de la noche a la mañana desaparece. ¿Cuántos mundos estamos viendo que están desapareciendo? Si miramos cualquier ciudad y vamos a las zonas, ver mundos muertos. Podemos ver los centros comerciales desapareciendo, podemos ver todos los locales comerciales, o casi todos vacíos. Es un mundo de pequeño comercio que se ha muerto, y al lado ha nacido otro mundo y está creciendo. Si nos vamos al Faro, vemos que, fijaos, el mundo del pequeño comercio en Badajoz se contrae y se muere. No llega a morirse del todo, quedan fósiles, quedan algunos comercios vivos, ¿no? Pero a su lado, otro mundo del comercio, del gran comercio, empieza a crecer. Ese mundo se muere y ese mundo crece. Quien no tiene, los comerciantes que no han tenido visión para ver ese cambio de mundo, ¿qué hacen? Desaparece su mundo, desaparece su economía, desaparece su actividad, desaparecen como profesión
y mueren. No es que se vayan a morir, pero ese mundo era al que estaban asociados, al que querían, en el que vivían, desaparece. Por eso tenemos que ver y anticipar con antelación los cambios de mundo. Porque igual que en los pequeños ganaderos, igual que en el pequeño comercio, igual que hace 20 años estaba plagado cualquier ciudad, incluso en los pueblos, ¿no os acordáis cuando se iban a alquilar películas? Y había tiendas. Ellos igual, ¿no? Había tiendas por toda la ciudad para los videoclubs, veis que el mundo de los videoclubs se ha muerto, ¿no? Ya ha aparecido otro mundo, ¿no? Que es el mundo de Netflix, el mundo del acceso a las películas a través de internet, ¿no? Mundos que mueren, mundos que nacen. Si no somos capaces de ver en nuestro mundo lo que queramos ser, me da igual, ese ejemplo no compete a todos, ese cambio de mundo, estamos muertos. Somos, mejor dicho, somos candidatos a cadáver, casi seguro, si no tenemos este ejercicio. No digamos, es decir, y no hay nadie a salvo, no hay profesión a salvo. La emergencia de la inteligencia artificial va a trastocar los mundos, pues todos vuestros mundos profesionales, todos, absolutamente todos. Quien no vea el mundo de la inteligencia artificial y la bonita que está, y ponga las comunidades, que identifique las comunidades que están asociadas a mi carrera, a mi profesión, relacionadas con la inteligencia artificial, y como no me ponga a trabajar con ellas y a generar ofertas para ellas, estoy muerto profesionalmente. Me da igual el campo que sea. O sea, ¿qué quiere decir esto? No solamente que los mundos están naciendo y muriendo permanentemente, y con el nacimiento de un mundo se mueren millones de oportunidades y posibilidades, pero nacen millones de oportunidades a la vez. Cuando se comprimen aquí, se expanden aquí. Y quien es hábil en ver el cambio de mundo tiene la bola de cristal para ver las posibilidades, las oportunidades. Fijaos, yo tenía que estar cobrando bastante dinero por entregaros esta última parte, estos 2 minutos de la conversación. Os estoy entregando un periscopio para que trabajéis y para que tengáis una ventaja competitiva frente al resto de personas de vuestra carrera que no conocen esta herramienta. Pero bien, las posibilidades se descubren en eso. Necesitan este ejercicio. Es decir, ¿cómo se hace este ejercicio de ver los mundos? Tengo que dedicar un tiempo diariamente en el ámbito de mi carrera o mi profesión a ver qué puedo yo hacer a otros mundos donde puedo tener mi proyección profesional. Porque os digo una cosa, los cambios del mundo. Esto se lo digo a mis hijas todavía. Si queréis tener viabilidad en futuro, construid vuestro mundo enfocando vuestras ofertas al mundo oriental. ¿Y por qué, papá? Porque mira, solamente la India y China arrojan cada 2 o 3 años 100 millones de nuevos consumidores, de clase media. O sea, los clientes del mundo, para un médico, para un psicólogo, para un agricultor, es el mundo oriental como principal mercado. Y tengo que estar viendo cómo se está moviendo eso, porque claro, son mundos también que están creciendo económicamente, que tienen solvencia económica para pagar productos y servicios, y yo tengo que ser relevante desde aquí, por lo menos para saber tener una visión global de dónde ubicarme y no hacer eso a ciegas, no hacer ese ejercicio a ciegas, porque hacerlo lo voy a tener que hacer.
pero es mejor hacerlo desde una base, desde un método, desde unos procedimientos. Entonces, yo lo que os pido, yo puedo decir cómo hacemos nuestro equipo ese ejercicio. Nosotros empleamos horas al día en explorar lo que se está moviendo en los campos que nos interesan. La inteligencia artificial, el mundo del talento, el mundo del liderazgo, el mundo del emprendimiento, la innovación. Tenemos que hacer un ejercicio enorme. Eso, incluso tenemos un blog que ya de ese ejercicio tenemos ahí 630 y tantos artículos de observar esos movimientos. ¿Para qué? No para ser eruditos ni para ser catedráticos de universidad y ir a hablar del mundo, sino para generar economía en nuestra propia empresa. Tenemos que ir ganando. Tenemos que ir ganando. Bien. Os dejo eso encima de la mesa. Lo voy a resumir en un minuto lo más significativo. Por favor, quedaos con ese plan. Lo podéis hacer a vuestro gusto, pero tener una imagen mental, al menos, de la visión global del mundo y los elementos que están ahí y los mundos que se están naciendo y moviendo. Tomad esos ejemplos los básicos para que veáis que esto no es teoría, para que veáis cómo está ocurriendo la obsolescencia a una velocidad descomunal. Quedaos con el ejemplo de cómo han desaparecido las pequeñas comunidades en nuestros pueblos de ganaderos, como va a ocurrir con los agricultores, como va a ocurrir con las actividades tradicionales, como ocurre con la muerte del pequeño comercio y la emergencia de las grandes superficies, con el comercio a través de Internet, como ocurre en prácticamente la obsolescencia en todos los servicios y profesiones. ¿Cómo se va a acelerar? Se está acelerando esa obsolescencia con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo dentro de nuestra profesión. El trabajo no le va a quitar una persona que sepa, un profesional como nosotros que sepa utilizar la inteligencia artificial o que esté conectado con comunidades que trabajan la inteligencia artificial. Ese sí que nos va a quitar el trabajo. Y que distingamos que dentro de cada mundo hay comunidades y que yo, si estoy trabajando o estoy en un ámbito profesional, no puedo esperar a terminar la carrera para tener conexiones con esas comunidades. Tengo que tener un plan para dirigirme y una propuesta de valor que vaya a trabajar en este programa enfocada en mi talento para ser una oferta y ser un actor relevante en esas comunidades que tengo que identificar y que tengo que trabajar. Porque lo esencial es conectar mi talento con esas comunidades para ser significativo. Y para ser significativo necesito que mi talento tenga clientes. El concepto de cliente también es algo que tenemos que interiorizar. Y termino con esto. Quedaos en esa observación. Las dos vías para trabajar esto. Mirar hacia afuera, pero también hacer el ejemplo de vosotras, como decía Einstein, es un genio en potencia. Pero tiene que ver el diamante que se esconde en su interior, porque todos tenemos ese diamante. Y ese diamante hay que aprender a buscarlo y está conectado con esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces, os dejo eso. Espero que se convierta en una inquietud para vosotros. Y espero ahora que con Maribel y Fernando tenéis ahí las herramientas y los procesos para trabajar esto. Y os prometo una cosa, si lo hacéis a fondo, vais a recordar dentro de unos años lo que estáis haciendo este programa como una metanoia total. Metanoia es una palabra que tenían los griegos para referirse a la transformación trascendental de una persona, ¿no? Que es lo que nos interesa en este tiempo. Porque necesitamos construir nuevos líderes
y lideresas para nuevos tiempos. Ese es el propósito también de este programa.